Rusia va a lograr una victoria militar. Es la única forma en que esto va a suceder. No habrá un acuerdo negociado. La única negociación será si Volodymyr Zelensky podrá salir de Ucrania con vida y encontrar refugio en otro país, o si será asesinado en el proceso. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el placer de recibir a Larry Johnson. Larry fue analista de la CIA y funcionario del Departamento de Estado especializado en contraterrorismo, operaciones de inteligencia y política exterior de Estados Unidos. Por cierto, Larry tiene un Substack y un blog estupendos, sonar21.com, que es de lectura obligada. Dejaré el enlace en la descripción más abajo. Echadle un vistazo y suscribíos. Larry, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Lena, te agradezco la invitación. Gracias. Ya sé que están pasando muchas cosas. ¿Tú qué opinas? Solo un poquito, ¿no? Sé que nos está costando seguir el ritmo de todo esto. Y claro, últimamente el foco principal ha estado en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La guerra por poderes contra Rusia, a través de Ucrania, ha quedado un poco en segundo plano, pero no da señales de estar terminando. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia están prácticamente en pausa y los nuevos ataques con drones sobre territorio ruso desde los países bálticos apuntan a una posible escalada e incluso a la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Larry, para empezar, pongamos las cosas en contexto. ¿Cuál es tu impresión sobre el estado actual de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia? Estados Unidos sigue sin escuchar lo que Rusia ha dicho. Putin dejó muy claro el 14 de junio de 2024 cuáles eran las exigencias de Rusia. Y no eran cosas del tipo, bueno, hablemos de esto a ver si llegamos a un acuerdo. No, eran exigencias no negociables. La primera, que Occidente debe reconocer Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk como miembros permanentes de la República Rusa. Ahora, junto con Crimea, todo eso forma parte de Rusia. Eso no va a cambiar. No hay negociación posible sobre eso. No van a decir, bueno, nos detenemos a mitad de Zaporilla y dejamos que Ucrania se quede con la otra mitad. No. Eso ahora es parte permanente de Rusia. La OTAN, fuera. Tiene que desaparecer. Lo que ha pasado ahora, y estamos a punto de cumplir el segundo aniversario de aquel anuncio, es que Sergei Lavrov declaró la semana pasada que Rusia está ahora en guerra con la OTAN. He tenido la suerte de reunirme con Sergei 2 veces, sentarnos y mantener una larga conversación con él, con el juez Napolitano y con Mario Naval, los 3 juntos. El ministro Lavrov elige muy cuidadosamente sus palabras. Es un diplomático muy inteligente y con mucha experiencia. No es como un borracho en un bar diciendo vamos a ir a la guerra con ellos. No. Así que cuando dijo eso, lo que quiso decir fue de acuerdo, hemos entrado en un nuevo terreno. Y no habría dicho eso sin el respaldo y el apoyo total de Vladimir Putin. Así que ha habido un cambio. En esencia, Rusia está en guerra con Estados Unidos a través de la OTAN y ahora está preparada para defenderse, ya que los ataques se han intensificado. Los ataques con drones contra infraestructuras rusas y contra ciudadanos rusos han aumentado. Por eso, la posibilidad de que esta guerra se extienda al territorio europeo es bastante alta. Y creo que ese era uno de los temas de los que Putin hablaba hoy con Trump, asegurándose que entendiera que Rusia no está bromeando. Rusia no lanza amenazas. Rusia te dice lo que va a hacer y luego lo hace. No es una táctica de negociación. Y ya sabes, en Occidente se tiende a criticar y decir, Rusia no es nada, están desorganizados, la economía se hunde, el ejército es un desastre, mira qué lentos van. Pero oye, conquistaron a los nazis en 4 años y no han conseguido conquistar Ucrania.
Bueno, claro, cuando llevas a cabo operaciones militares de otra manera, como una operación militar especial, en la que intentas reducir al mínimo tus propias bajas y también las de civiles, pues sí, no vas a arrasar ni a volar por los aires todo el país. Puede que estemos llegando a un cambio en esa doctrina, y veremos, creo, a lo largo del verano una aceleración enorme de la ofensiva rusa. Ha estado avanzando de forma constante por todo el frente, desde el norte, en Sumy, hasta Kharkov, bajando por Lugansk. Lugansk ha sido completamente liberada. En Donetsk, alrededor del 15% del territorio sigue bajo control de Ucrania, y creo que para agosto, si no antes, Rusia los habrá expulsado. En ese momento, la guerra realmente en su fase final ni final. Ucrania simplemente no tiene el Terrorbrez ni los recursos para mantener esto. Lo más interesante es ver cómo Occidente no escucha lo que dicen los rusos. Vemos que se repite el mismo fenómeno con respecto a Irán. Irán, una vez más, no está jugando ni intenta engañar a Occidente con palabras. Son muy claros sobre cuál es su posición. Y al igual que el discurso de Putin del 14 de junio, este documento de 10 puntos que los iraníes entregaron a Occidente a través de Pakistán hace unas 3 semanas, era muy directo. No se trata, por ejemplo, de decir que las sanciones deben levantarse como si fuera un punto de negociación. Irán no está diciendo, de acuerdo, negociemos cuando se pueden levantar las sanciones. No. Quieren que se levanten ya. Quieren que se descongelen los activos ya. Y van a insistir en que se cierren las bases militares estadounidenses. Ahí tienen cierta flexibilidad, porque los iraníes pueden cerrar esas bases ellos mismos lanzándoles misiles en lugar de destruirlas, o bien Estados Unidos puede decidir marcharse por su propia voluntad. Pero de un modo u otro Estados Unidos va a abandonar esas bases. Ese es, una vez más, un punto no negociable para Irán. Y Occidente sigue ignorando lo que Irán dice, y eso genera todo tipo de narrativas ficticias, como vimos en los primeros días de la llamada Operación Militar Especial. ¿Recuerdas al fantasma de Kiev, aquel piloto que supuestamente derribó a la mitad de la Fuerza Aérea rusa o algo así? Resultó que era solo un videojuego, y aún así se apoyaban en eso. Y ahora estamos viendo el mismo fenómeno con Rusia. Con Irán nos dicen, el liderazgo iraní está en caos. The Iranian leadership, they are in chaos. Nobody's in charge. The hardliners are fighting against the soft. Nadie está al mando. Los duros están peleando con los moderados. Así que me puse a investigar, y bueno, no tuve que acceder a información clasificada para saber que el más mayor del grupo es Pezeshkian, el presidente, 71 años. Es de mi edad. El más joven del grupo es el ayatolá Mojtaba Khamenei, tiene 56. Pero entre ellos están Arakchi, el ministro de Exteriores, Galibaf, que es el presidente del Parlamento, y también Hepfirhi, de Guardia Revolucionaria. Pero ellos tienen eso en común. Durante la guerra entre Irán e Irak, del 80 al 88, todos ellos lucharon y sirvieron bajo el mando de la Guardia Revolucionaria. Pezeshkian se había alistado en el ejército regular, pero era médico, y todas sus actividades como médico fueron en apoyo de la Guardia Revolucionaria. Los demás eran miembros de pleno derecho de esa fuerza. Mojtaba, por ejemplo, se unió en 1987, con solo 17 años, y llegó a participar en 4 grandes batallas. Lo que quiero destacar con esto es que todos comparten una visión generacional. Lucharon juntos en una guerra existencial. Puede que no estuvieran en las mismas unidades, pero combatieron por la misma causa. Y esa guerra los marcó, del mismo modo que, como seguro habrás visto en tu propia familia, la Gran Guerra Patriótica marcó al pueblo ruso. ¿Cómo influye eso en la forma en que los rusos ven el mundo? Estaba con el juez Napolitano. Fue cuando fuimos a entrevistar al ministro de Exteriores, Lavrov. ¿Fue eso en marzo de 2024?
Un día hicimos una visita a un colegio que había construido uno de los multimillonarios rusos, Konstantin Malofeev. Es un colegio impresionante, así que estábamos allí comiendo y en la mesa estaban Malofeev, el director del colegio, un antiguo miembro de la KGB que había trabajado como diplomático en Oriente Medio y otra persona más. En total, teníamos a 5 rusos sentados frente a nosotros. Y salió el tema de la guerra patriótica. Les pregunté, ¿cuántos de vosotros tuvisteis un familiar que muriera o resultara herido en esa guerra? Las 5 manos se levantaron, todas. Luego le dije al juez, haznos esa misma pregunta a nosotros. Ninguna mano se levantó. Porque Estados Unidos perdió muy poca gente en esa guerra. Rusia pagó un precio enorme en sangre. Pues bien, de forma parecida, si lo piensas, los iraníes perdieron unas 200,000 personas en esa guerra. Y fue una guerra que básicamente fue financiada por Estados Unidos, utilizando a Irak como intermediario. Eso marcó a toda una generación. Y ahora aquí están, 40 años después de aquella guerra que los formó cuando eran jóvenes. Y se enfrentan de nuevo a un ataque de un enemigo externo. No están divididos en absoluto. Están unidos porque saben lo que está en juego. Ya han pasado por eso, ya lo han vivido. Y aquí es donde Occidente comete un error gravísimo al subestimar su determinación y el efecto que tuvo aquella guerra anterior en la forma en que ahora ven el mundo. Por supuesto. Y claro, al tocar el tema de la guerra con Irán, conviene recordar que sí, Saddam Hussein fue utilizado de hecho como un intermediario y que Estados Unidos suministró armas químicas. Las consecuencias de esos ataques químicos todavía las sufren muchas personas que fueron víctimas en aquel momento, sobre todo de generaciones mayores. Así que cuando analizamos lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio, tenemos que tener eso en cuenta. Hay gente que sigue padeciendo las secuelas de aquella guerra y de lo que Estados Unidos les hizo entonces. Y ese es un factor muy importante en cómo perciben la política exterior estadounidense, en lo que representa y en lo que significa para ellos como nación. Y como has señalado, la Segunda Guerra Mundial afectó a prácticamente todas las familias de Rusia y también de Ucrania. Creo que sería difícil encontrar una sola familia que no haya perdido a un ser querido durante aquella guerra. Exacto. Ahora bien, si miramos lo que está haciendo el régimen de Zelensky, que básicamente dice que los neonazis son los nuevos héroes de Ucrania, los mismos neonazis que apoyaron a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en el oeste del país. Eso es una política absolutamente vergonzosa, una vergüenza total y una falta de respeto hacia los soldados ucranianos que murieron y lucharon como parte del Ejército Rojo. Así que me alegra que lo hayas mencionado porque es un aspecto muy importante para entender tanto a Rusia como a Irán. Como dijiste la semana pasada, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que la Unión Europea se está movilizando para un enfrentamiento militar directo con Rusia. Y para Lavrov es una declaración muy inusual y directa. Pero, a la vista de la completa militarización de Europa, Lavrov, por fin, llamó a las cosas por su nombre. Y en una publicación reciente en Substack, escribes, y cito aquí para nuestros espectadores, Ucrania está siendo utilizada como un ariete para desangrar a Rusia y darle a Europa el tiempo que necesita para rearmar por completo su base industrial en los próximos años. Larry, ¿la administración Trump está metida en esto? ¿Forma parte del plan? Sí. Sí. No, Estados Unidos está metido en esto. Pero el plan no está saliendo demasiado bien porque los europeos son lo que son. No son un bloque unido, para empezar. Sus intereses nacionales, como suele pasar con cada país, suelen estar por encima de los del conjunto de la Unión Europea. La Unión Europea es una creación artificial, y de hecho hay fisuras profundas dentro de la propia Unión.
Y además ahora es cuando empieza a notarse el impacto económico. Hasta ahora han estado dispuestos a enviar dinero a Ucrania, y la mayor parte de ese dinero ha sido robado o desviado por Zelensky y su gente. Pero el caos económico que empieza a caer sobre Europa, con el precio de la gasolina disparado, el del diésel por las nubes, el combustible de aviación escaseando y aerolíneas como Lufthansa cancelando 20,000 vuelos, eso ya está empezando a pasar factura. Airlines like Lufthansa cutting 20,000 flights. That's not going to be the only one. All major No va a ser la única. in Europe are going to be Todas las grandes aerolíneas de Europa van a reducir vuelos. Y claro, cuando se reducen los vuelos, eso significa que menos gente viaja a otras ciudades. Significa que no hay tanta gente alojándose en hoteles, ni comiendo en restaurantes, ni cogiendo taxis o transporte público. Así que todo empieza a contraerse. Es como un globo que se desinfla. Y la pregunta es, ¿se va a desinflar del todo o solo a medias? Yo creo que corremos el riesgo de que se desinfle por completo. Y eso nos lleva a lo siguiente. Pueden decir todo lo que quieran sobre vamos a reforzar nuestro poder militar. ¿Con qué? No tienen el dinero. Y puede que al final haya una masa de gente desesperada, hombres jóvenes, desesperados, no encuentran trabajo, no hay empleo. Así que sí, se alistarán en el ejército, donde al menos pueden tener 3 comidas al día y un sitio donde dormir. Desde ese punto de vista, existe ese peligro, una militarización nacida de una depresión. Pero Europa en sí misma no es una fuerza militar coherente y estaría en desventaja frente a Rusia. Ahora bien, Rusia ha dejado claro que no va a quedarse de brazos cruzados esperando a que esa amenaza se desarrolle y ser atacada, como ocurrió, por ejemplo, en 1940 con Alemania. No van a cometer ese error otra vez. Así que lo que estamos viendo aquí, en realidad, es el colapso de Europa. Porque mira, si echamos la vista atrás al siglo XIX y a los primeros años del XX, Europa era verdad como el centro mundial de la industria, de la banca y las finanzas, de la ciencia. En física, por ejemplo, algunos de los mayores avances se hicieron en Europa. Era un auténtico centro también de la cultura. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial, y ahí fue cuando Europa empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando el Reino Unido en particular empezó a perder el control de su imperio, ese en el que, como se decía, nunca se ponía el sol. Y eso marcó la aparición de Estados Unidos, que vino, por así decirlo, al rescate económico de Europa. Pero el destino ya estaba sellado. Y lo que hemos visto desde entonces es el encogimiento, la reducción de Europa. Ya no es una potencia industrial, en absoluto. No está haciendo prácticamente ninguna investigación avanzada en tecnologías modernas. No tiene fuerza militar. Vamos, que el Reino Unido podría meter a todo su ejército, a todas sus fuerzas armadas, dentro de un estadio de fútbol y aún sobrarían unas 30,000 butacas. Así que ya ves, es un chiste. Y de ahí viene todo esto, de esa Europa que en su arrogancia, y yo diría también en su envidia hacia Rusia, pensó que podía destruirla, y casi lo consigue. Lo que pasó con el colapso de la Unión Soviética y el intento de Occidente de saquear económicamente a Rusia se detuvo cuando Vladimir Putin llegó al poder. It came to a halt when Vladimir Putin came into office. And it took him about 3 years from Y le llevó unos 3 años, desde 1999 hasta 2002, darse cuenta de cómo estaba la situación. Pero cuando pisó el freno en 2002 dijo, vale, oligarcas, vais a trabajar por el bien de Rusia o podéis largaros, podéis ganar dinero, pero os mantenéis fuera de la política. Y si no aceptáis el trato, os meteré en la cárcel. Y la gente pensó, esto es terrible. Pero eso salvó a Rusia. Y ya sabes, hoy Rusia es una sociedad vibrante. Es abierta, es preciosa. La gente es estupenda. La comida maravillosa. Comí la mejor pizza de mi vida en un restaurante italiano justo enfrente del Hotel Metropole. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre ese sitio. Increíble. Volví a Moscú solo para comer pizza allí. I traveled back to Moscow just to eat pizza there.
No te culpo. No te culpo. Donald Trump y Vladimir Putin, por cierto, tuvieron una llamada el 29 de abril en la que hablaron sobre la guerra en Ucrania, la energía y varios proyectos económicos. Y esto, según los informes oficiales, claro. Trump volvió a decir que el acuerdo está cerrado. Por supuesto, lleva meses, si no años, repitiendo lo mismo. Larry, ¿qué opinas de estas declaraciones? ¿Qué te parece esta llamada? Bueno, el acuerdo no está cerca, y Trump estaba desesperado por conseguir que Putin interviniera para ayudarle a lograr un acuerdo con Irán. Eso es lo que está pasando. Putin, el gobierno ruso, está en una posición única, tanto por su relación con Israel, porque, si no me equivoco, hay unos 2 millones de ciudadanos israelíes que son rusos, como por su credibilidad con los países árabes del Golfo. Y además, Lavrov tiene el prestigio de ser, digamos, el decano de los diplomáticos, el diplomático por excelencia. Así que Rusia está en una posición única para intentar ayudar a Estados Unidos a encontrar una salida. Rusia no va a abandonar ni a traicionar a Irán. El compromiso con Irán está fijado por escrito, y más recientemente en un acuerdo trilateral de seguridad que Rusia, China e Irán firmaron el 29 de enero. Pero creo que eso era lo que Trump buscaba. Ahora bien, todavía no he visto el informe oficial, así que tengo curiosidad por ver qué dice. Rusia suele ser bastante buena a la hora de publicar esos informes. La Casa Blanca no tanto. ¿Qué le ha enseñado a Rusia la forma en que se ha llevado la guerra en Irán? Porque cuando pienso en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, me doy cuenta de que para poder negociar con la administración Trump o con cualquiera, tiene que existir un nivel básico de confianza. Y Putin, por supuesto, es muy pragmático, tiene mucha experiencia en diplomacia y es un realista. Así que, ¿qué mensaje ha transmitido la actuación de Trump en Venezuela? Y más concretamente en Irán, al presidente ruso y a los diplomáticos rusos. Bueno, para empezar, esto no ha generado ninguna sensación de confianza en que Estados Unidos vaya a cumplir lo que promete. Aún no tenemos una imagen completa de las promesas que Trump hizo en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska. Pero lo que sí está claro es que no ha cumplido esas promesas, y que de hecho las han tergiversado. Ahora, Estados Unidos ha reducido el envío de dinero y armas a Ucrania, pero eso se debe más bien a que tiene recursos limitados. También está el asunto que seguro ronda la mente del presidente Putin, de que el 28 de diciembre, cuando Estados Unidos intentó hundir la economía de Irán, fue el mismo día en que se lanzó un ataque con drones contra la residencia del presidente, creo que fue en Volchansk, o más bien en Valdai. Y bueno, eso no podría haberse hecho sin apoyo estadounidense. Así que, si yo fuera Putin, le dejaría claro a Trump, sin rodeos, que ha cruzado la línea y que ya no hay confianza. Desde el punto de vista de Trump, ni siquiera creo que se acordara de eso. Pero yo no creo en las coincidencias. No es casualidad que ese intento de ataque contra Putin se produjera justo el mismo día en que Estados Unidos trató de provocar una revolución de color en Irán. Aquello fracasó, pero preparó el terreno para lo que ocurrió después. El 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el ataque sorpresa contra Irán. Ahora, mientras Rusia observa lo que está haciendo Estados Unidos, está aprendiendo de primera mano que el poder militar estadounidense tiene límites enormes. Lo están viendo con sus propios ojos. Estados Unidos está volcando todo su peso contra Irán y aún así no consigue derrotarlo. Irán no tenía el tipo de sistema de defensa aérea que tiene Rusia. Y además, sinceramente, creo que tanto Rusia como China, bueno, sobre todo China, están disfrutando viendo cómo Estados Unidos agota sus sistemas de armas más críticos, sus misiles de ataque de precisión, y no tiene una forma rápida de reemplazarlos.
Porque si miras cosas como las de las que hablaban, los ATAC-MS, los misiles Patriot, los THAAD, los Tomahawk, los JAS, todos esos sistemas de misiles guiados por precisión necesitan minerales de tierras raras chinas para poder fabricarse. Y si no tienen esos minerales de tierras raras de China, no se fabrican. Ese es el problema. Necesitan producir nuevos, y China está reteniendo esos minerales de tierras raras. Y esto es muy, muy irónico, ¿verdad? El complejo militar industrial de Estados Unidos depende muchísimo de los minerales chinos y en general de minerales críticos que se obtienen de China. Es muy irónico, ¿no te parece? Sí, es como ya sabes, en YouTube publican esas historias sobre cómo se sirve la venganza. Y en una de ellas, una mujer oriental entra en un hotel británico de lujo y el recepcionista la mira por encima del hombro porque, bueno, es racista. Ella es china, no encaja con lo que él espera ver. Entonces dice, tenemos una reserva. Y él responde, no puede ser, esa habitación ya se ha dado a otra persona y cosas así. Y siguen faltándole al respeto. Sale el director del hotel y también la trata mal. Pero entonces ella dice, necesita llamar al dueño de este hotel. Y de repente el dueño entra, la ve y dice, porque la reconoce. Acaba de venderle el hotel a ella. He's just sold the hotel to her. and now here's this clerk Y ahora están ese recepcionista y ese gerente del hotel. Se dan cuenta de que, bueno, probablemente su carrera aquí no va a durar mucho. Eso es más o menos lo que ha estado pasando con la forma en que Occidente ha tratado a China, como diciendo, no importas, tú, y usan términos racistas. Y de repente se dan cuenta, madre mía, todos nuestros minerales raros, fabricamos imanes, necesitamos esos imanes para misiles de precisión y resulta que China los produce. Así que ahora tenemos que llevarnos bien con China. Pero China tiene buena memoria, recuerda cuando la han despreciado, cuando la han insultado y cuando la han tratado con desdén. Y curiosamente, Estados Unidos, bajo Scott Bessent, ese idiota, sigue haciéndolo. Bessent continúa día tras día insultando a los chinos. Y bueno, los chinos no son de mostrar sus emociones, pero esto, sin duda, les está dejando una marca. Se van a acordar de esto, y Estados Unidos tendrá que pagar un precio por ese tipo de insultos. Por eso dije que lo que Rusia está observando es cómo Estados Unidos no ha protegido sus medios de producción, ni sus cadenas de suministro, y, por tanto, toda su tecnología militar es bastante vulnerable a la falta de suministros, además de demostrar que no es tan eficaz como al principio pensaban que era. Bueno, se podría decir que Estados Unidos también ha estado entendiendo mal a China y a Rusia. Creo que fue Barack Obama, el presidente Obama, quien dijo que Rusia era una gasolinera disfrazada de país, ¿verdad? Ese tipo de retórica es bastante típica de ciertos grupos dentro del ámbito de la política exterior estadounidense, donde les encanta, digamos, minimizar o directamente malinterpretar a sus adversarios hasta el punto de que toda su política exterior se basa en ideas equivocadas y en deseos más que en realidades. Y Rusia, por supuesto, es una potencia nuclear y ahora mismo está librando una batalla existencial, igual que Irán. Antes, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia se centraban en que Rusia consolidara el control sobre los 4 óblasts. Pero ahora, con la militarización de Europa y la negativa de Zelensky a ceder el Donbass, parece que controlar solo esos 4 óblasts de Bares ya no se considerará una victoria para muchos rusos. Entonces, ¿cuáles son hoy los principales objetivos estratégicos de Rusia? Bueno, derrotar a la OTAN y provocar su colapso. En última instancia, hacia eso se dirige todo esto. Mira, he escrito mucho sobre lo que Estados Unidos empezó a hacer en 1995, hace ya 31 años, cuando tuvo la oportunidad de integrar a Rusia dentro de la OTAN y con ello eliminar la necesidad misma de la OTAN.
porque el propósito original de la OTAN era estar preparada para luchar contra una invasión soviética de Europa. Eso nunca iba a ocurrir. Fue, una vez más, otra mentira promovida porque el verdadero objetivo de Occidente siempre ha sido desmantelar y destruir Rusia, dividirla en partes mucho más pequeñas y al final aliarse con ciertos sectores dentro de Rusia para ir contra China y destruirla. Ese ha sido el plan. That has been the plan. I think that still is the plan. I don't believe that there is any more valid basis to negotiate with the United States. The United States is not to be trusted. The United States, in my view, is like a serial rapist. Sorry, serial rapist, you lock them up. You don't negotiate with them. You don't find out if you can you move next door and behave yourself? No. And to that extent, I think Russia has been, in my own view, been a little naive and too trusting of the West. I don't think the West has earned any bit of trust whatsoever by virtue of its actions. And we saw that with they're negotiating, they're in talks with the Iranian officials on February 26th with a plan to reconvene and meet in Geneva on March 2nd, Monday, March 2nd. And the United States launches a vicious... Y Estados Unidos lanza un ataque brutal y asesino que mata a 168 niñas de escuela. ¿Para qué? Irán no estaba amenazando con hacerles nada. Así que ya sabes, ese tipo de golpe traicionero desacredita de inmediato a Estados Unidos, en mi opinión, como un país en el que cualquier otra nación pueda volver a confiar. La confianza hay que ganársela después de algo así. Y lo mismo se puede decir, desde mi punto de vista, que si Putin me pidiera consejo, le diría que no le dé a Estados Unidos ni la más mínima concesión. Cuando terminemos con Zaporizhia y con Gerson, vamos a recuperar Odessa y vamos a recuperar Kiev. We're taking Odessa back and we're taking Kiev back, because Kiev is the birthplace, really, of Porque Kiev es en realidad el lugar de nacimiento de Rusia y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Así que eso pertenece a Rusia. Y luego el resto de Ucrania occidental, que sean los polacos, los rumanos, los húngaros quienes decidan qué hacer con ello. Pero eso, bueno, no sé si llegaremos a ese punto. Lo que sí está claro es que Rusia ahora está afirmándose. Esto fue, por así decirlo, al iniciar la operación militar especial y recibir las sanciones de Occidente, una llamada de atención para que Rusia se diera cuenta de que tenía que separarse de ese sistema financiero occidental. Tenía que crear algo independiente de él. Y esa es la única manera de ser libres. Larry, ¿crees que Rusia está pensando en tomar Kiev para asegurarse de que Occidente no imponga un nuevo régimen títere que, con el tiempo, vuelva a iniciar otra ronda de tensiones en el futuro? Sí, lo creo. Creo que lo van a tomar. Si Ucrania quiere tener una capital, que la tenga en Leópolis, pero no en Kiev. Kiev es rusa. Mucha gente aquí, sobre todo en Estados Unidos y en Europa occidental, malinterpreta el concepto de una guerra de desgaste, que es exactamente lo que Rusia busca o ha estado buscando hacer. Ya sabes, muchos comentaristas occidentales dicen, Rusia es débil, lleva en guerra en Ucrania desde 2022 y mira, ni siquiera ha conseguido controlar el Donbass. Y entonces surge esa diferencia. ¿Quién sabe por qué existe esa diferencia? Pero, ¿por qué avanza Rusia despacio? ¿Es una estrategia deliberada o es, como dicen algunos, una falta de recursos y una muestra de debilidad militar? No, es una estrategia deliberada para minimizar las bajas rusas y las bajas civiles. Ningún analista militar de Estados Unidos debería ni siquiera abrir la boca sobre esto. ¿Cuánto tiempo estuvo Estados Unidos en Afganistán? Y no estábamos luchando contra un ejército del nivel de la OTAN. Rusia sí lo está. Está combatiendo contra un ejército que recibe armas de la OTAN, inteligencia de la OTAN y también personal de la OTAN. Y aún así, Rusia sigue avanzando y derrotando eso. Mira a Estados Unidos en Afganistán. ¿Contra quién luchaba? ¿Los talibanes? No tenían tanques, ni artillería, ni aviones de combate, ni helicópteros. Eran básicamente una fuerza insurgente. Y aún así derrotaron a Estados Unidos después de 20 años.
Así que Estados Unidos no tiene nada de qué hablar. Lo único que debería hacer es callarse, de verdad, ni abrir la boca. No tiene nada que decir. No tiene ni palabra a lo que de Rusia está enfrentando. ¿Cuánto apoyo tiene Putin entre la población rusa? Porque, claro, como estamos hablando de comentaristas occidentales, quiero abordar este otro tema, esta otra historia que escuchamos una y otra vez. Dicen que, bueno, que es simplemente un dictador brutal al que su propio pueblo odia. Y por supuesto, siempre hay personas que disienten, que no aprueban las acciones de su gobierno. Pero sabemos que la realidad sobre el terreno es muy distinta. Y tú has estado en Rusia varias veces. De hecho, puede que Putin sea más popular en Rusia de lo que Trump lo es entre los estadounidenses. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué sensaciones sobre el nivel de apoyo que tiene Putin en Rusia en este momento? Sí. No, eso está garantizado. Es decir, si dieras la... Bueno, intento no ser grosero aquí. Tengo una expresión un poco bruta, pero no la voy a usar al hablar de Donald Trump. Sería algo así como elegir entre comer con Donald Trump o hacerse una colonoscopia. La gente elegiría la colonoscopia. En cambio, Vladimir Putin, sí, ha pasado por momentos difíciles. Su popularidad ha bajado del 76 al 72%. Dios mío, ¡qué desastre! Mira, la cantidad de políticos, Merz, Starmer, Macron, Meloni, Trump, matarían por tener cifras como las de Putin. Y bueno, hay bastantes canadienses y estadounidenses expatriados que se han mudado del oeste de vuelta a Rusia. Conozco a un tipo que se graduó en West Point en 1972 o 73 por ahí. Era el presidente del club ruso en West Point. Su familia había huido durante la revolución bolchevique, pero él ha vuelto. Le encanta. Y dice que es una sociedad abierta, una sociedad libre. Otro caso, Joseph Rose. Joseph creció aquí en Florida, cerca de donde vivo yo. Trabajó un tiempo en Hollywood, pero luego se convirtió al cristianismo. Se mudó a Rusia por los valores tradicionales. Conozco a varios estadounidenses que han hecho lo mismo. Y ahora hay una pareja canadiense que tiene un canal en YouTube que se llama Countryside Acres. Tienen 8 hijos, se han mudado a Rusia, han montado una granja y están construyendo allí su vida. Lo que vemos en Rusia, en muchos aspectos, es que no es un estado autoritario. No están metiendo en la cárcel a gente por rezar frente a una clínica abortista como ha pasado en el Reino Unido. Tampoco están encarcelando a personas que entraron en el Kremlin, como ocurrió en Estados Unidos. Así que ya sabes, ahora tengo esta forma de pensar. Hay que tratar a cada país como tratas a tus amigos o a tus vecinos. No te metes en la vida personal de tus amigos o de tus vecinos. Lo que hagan dentro de su familia es asunto suyo, no tuyo. Tú ocúpate de lo tuyo. Asegúrate de que tus propios hijos sean buenos ciudadanos. Asegúrate de que tu propiedad esté limpia. Asegúrate de no tener basura en el jardín. Y no salgas a imponer tus estándares a los demás. Eso es, en parte, lo que ha estado irritando muchísimo a Occidente, que Rusia ha elegido un camino de independencia y le ha ido sorprendentemente bien. La única transformación que supera lo que Rusia ha vivido en los últimos 25 años es la que ha tenido lugar en China. China ha creado una sociedad extraordinaria, aunque nos gusta presentarla como si fueran autómatas rígidos, dirigidos por dictadores autoritarios y brutales. Commanded by these authoritarian, brutal dictators. And nothing could be further from the truth. Nada más lejos de la verdad. Pero lo que Rusia ha sabido hacer especialmente bien es afrontar el desafío de la diversidad, con más de 145 grupos étnicos distintos. Y sobre todo, después de una guerra de 10 años contra las guerrillas chechenas, que básicamente estaban financiadas por la CIA y la inteligencia británica, y que trajeron combatientes desde Afganistán que habían luchado contra los soviéticos.
Intentaron hacer lo mismo en Chechenia y fue una guerra brutal de 10 u 11 años que finalmente se resolvió cuando Medvedev era presidente. Pero por eso se colocó a Vladimir Putin primero como primer ministro y después se convirtió en presidente. Y a pesar de todo eso, fíjate cómo Rusia logró recuperarse y sanar las heridas de aquella guerra tan terrible. Y bueno, una de las personas que conocí en una de mis últimas visitas a Moscú fue el general Apti Alaudinov. Pasé bastante tiempo con él. El general Alaudinov es un musulmán muy devoto, pero también un patriota ruso apasionado. Rusia ha demostrado que se puede ser nacionalista, amar a tu país y al mismo tiempo mantener la fe, ya sea en el Islam, el judaísmo, el cristianismo o el hinduismo. Esto es de nuevo lo impresionante admirable de los rusos. Algo que me impresionó mucho. Y creo que estoy como tal mucho de aquí en Estados Unidos. Yes, I think Russia is really focusing on religious tolerance, and I think that's a very important part of their creating a more tolerant and understanding society, since Islam and Orthodoxy coexist in one state. Yeah. And that's, of course, a stark difference to what we see here in the United States, where Islamophobia and sort of pushing this narrative of portraying a certain religion, certain peoples as bad. Como el enemigo, se ha convertido lamentablemente en algo normal. Y está claro que esa no es la manera de convivir ni de construir una sociedad que funcione bien a largo plazo. Larry, estoy viendo informes de que el ejército ruso se está acercando a Sumy, una ciudad de unos 300,000 habitantes en el noreste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. Háblanos de la ofensiva de primavera y cuál es el objetivo de esa ofensiva. Sí, bueno, cuando tomen Sumy, entonces la carretera hacia Kiev quedará completamente abierta. Después podrán, creo yo, tomar Kharkiv, porque habrán cortado la principal línea de suministro que va hacia allí. El otro objetivo clave ahora mismo es acabar con Sloviansk, Kramatorsk y Donetsk. Una vez que rompan esa línea, eso destruirá por completo cualquier defensa que le quede a Ucrania. El camino hacia Zaporilla quedará totalmente abierto. Y verás que el ritmo de la guerra, el ritmo del avance ruso se acelerará de forma drástica a partir de ese momento. Así que creo que Rusia está presionando en todo el frente ahora, que tiene más de 1,600 kilómetros de largo. Y los ucranianos sencillamente no tienen suficiente personal para cubrirlo y detenerlo. De hecho, en las últimas semanas han aparecido imágenes realmente inquietantes de soldados ucranianos demacrados. No han sido alimentados ni abastecidos adecuadamente y parecen auténticas víctimas de campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que el ritmo de esta guerra va a acelerarse. Trump quiere intentar atribuirse el mérito de poner fin al conflicto, pero eso no va a ocurrir. Rusia va a lograr una victoria militar. Es la única forma en que esto va a suceder. No habrá un acuerdo negociado. La única negociación será si Volodymyr Zelensky podrá salir de Ucrania con vida y encontrar refugio en otro país, o si morirá en el proceso. Larry, quizá la última pregunta para ti hoy. Sabemos que un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia sería absolutamente devastador y que probablemente acabaría siendo nuclear. ¿Dónde está ahora la línea roja entre la implicación de la OTAN y un conflicto directo con Rusia? Sabemos que Rusia ha mostrado una contención considerable, mientras que la OTAN no ha dejado de provocar, de seguir pinchando al oso, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está esa línea roja en este momento, con Rusia manteniendo todavía una respuesta muy contenida y la OTAN creyendo que puede salirse con la suya cada vez más en otra nueva escalada? Sí, la verdad es que creo que ya han cruzado esa línea roja. Pero la elección no es nueva, aunque sé que el señor Karaganov ha hablado de ello.
Rusia tiene el Avangard. El Avangard, digamos, no transporta armas nucleares como tal, sino una fuerza destructiva concentrada. A diferencia de las armas nucleares, es como un martillo rompiendo una bombilla. No distingue, provoca una destrucción masiva. El Avangard puede causar una destrucción masiva sobre un objetivo concreto, y eso es lo que se necesita. Es como usar un láser para extirpar un cáncer del cuerpo. En lugar de destruir todo el cuerpo, destruyes solo el cáncer. Por eso creo que Rusia tiene aquí otras opciones, y pienso que las va a usar. Si continúan estos ataques con drones contra la infraestructura rusa, creo que Rusia responderá, y lo hará dentro de los estados europeos. Lamentablemente, eso ampliará la guerra, pero creo que seguimos avanzando en esa dirección. Aún no hemos salido del peligro en ese frente. Larry, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, seguid a Larry. Dejaré el enlace a su blog en la descripción de abajo. Ha sido una conversación realmente fascinante y espero tenerte de nuevo muy pronto, Larry. Bueno, Lena, te agradezco la conversación y las excelentes preguntas. He disfrutado mucho la charla. Gracias.